El título es Las matemáticas de la vida. Ay, Dios, las matemáticas en la escuela, ¿no? Qué historia esa de las matemáticas. Pero yo no sé si les pasa a ustedes como a mí. Cuando uno se encuentra con una persona que hace cuentas y resuelve sin calculadora y sin lápiz, números complejos, ahí hace cuentas y cálculos, uno dice, qué tipo, qué bocho, ¿no? Esa palabra no sé si se usa ahora, pero antes cuando yo era chico le decíamos que eran los bochos, los que sabían todo. Y tenía yo esa sensación de que una persona que sabía de números, hacer cuentas en el aire, resolver sin calculadora un montón de cosas, que era una persona sobresaliente. De hecho, es sobresaliente la persona que hoy no usa una calculadora. La gran mayoría de nosotros ni con calculadora a veces le pegamos, pero en algunos de los casos, cuando uno encuentra una persona, varón o mujer, que sabe resolver, que tiene esa capacidad de definir ciertas cosas con mucha prontitud, pero de manera sobresaliente, creemos que esa persona es inteligente, que tiene una gran capacidad para grandes cosas. Y las matemáticas no solo es una ciencia, sino que es un elemento de la naturaleza de Dios. Nosotros hemos aprendido en la escuela que la ciencia es una ciencia, la matemática y etcétera, etcétera, con los números. Pero si usted agarra la Biblia, lee la Biblia, toma su Biblia, va a ver de que Dios habla muy permanentemente, constantemente, de cuestiones matemáticas que se resuelven solo de manera matemática. Y muchas veces nosotros escuchar desde aquí de una plataforma, una charla, una conversación esta como las matemáticas de la vida, no lo podemos juntar con una palabra bíblica, con un mensaje bíblico, con un mensaje del Evangelio. Nos cuesta reunir. Pero ahora yo con la conversación que les voy a hacer esta noche, usted se va a dar cuenta conmigo de que sí, de que Dios ha establecido la matemática como un elemento especial, fundamental, para desarrollar nuestras habilidades y todas nuestras capacidades a un nivel sobresaliente. ¿Usted quiere saber si una persona es sobresaliente? Pruébelo en barrer. Hágalo barrer. Según como barra, usted va a saber si está barriendo con ganas, sin ganas, si alguna vez agarró la escoba o no. Hay gente que es súper hábil barriendo. A mí me encanta ver a la gente cuando barre con esa calidad que lleva toda la basura así por abajo, deja todo impecable. Es una capacidad, una habilidad que no tienen todos. Algunos barren así y no saben si están juntando o desparramando la basura. Pero es una manera. Pero ¿qué quiero decir? No hay actitudes sobresalientes últimamente. Últimamente hemos quedado como en un ámbito de desinterés o de indiferencia hacia desarrollar una habilidad sobresaliente, de ser sobresalientes en lo que hacemos, ser los mejores en lo que hacemos, lograr capacidades que nos pongan por encima de lo común. Simplemente hemos encontrado de que en nuestra vida cotidiana tratamos de ser lo mejor posible según nuestra propia opinión, pero no hay una búsqueda de capacitarnos, de desarrollar habilidades, de ponernos por encima. La prueba es que no tenemos una cultura de formación de gente sobresaliente. Y no es porque no podamos serlo, simplemente es porque no hemos sido enseñados y formados o no nos han guiado a ese camino de ser sobresalientes. Pero Dios habla en su palabra, en la Biblia, de que Él quiere que seamos sobresalientes. Fíjese la manera en que hablamos. Haga una conversación y use cualquier palabra un poco que no se usa o que tiene una calidad muy específica para nombrar ciertas cosas y la gente lo mira raro. Usted no sabe de que no hay riqueza en el idioma. Se usan palabras muy pocas, la escritura. Usted ve los mensajes de WhatsApp, algunos te agarran corriente.
Porque la manera, sí, así escribe. Sí, pero dice lo mismo. No, no es la manera. Porque escribir correctamente, hablar correctamente, desarrollar una manera de hablar, una dicción enriquecida con palabras, no es que uno se hace el refinado, sino que habla de que desarrolla nuevas capacidades, nuevas habilidades que lo llevan a un ámbito mucho mejor. Es capaz de lograr mejores cosas. Cuando uno tiene menos formación o menos información en su vida, es cuando más incapacitado es en la vida. No se va a animar a cosas grandes, no se va a animar a cosas mejores. No sabe, no descubre de sí mismo que puede lograr cosas mejores. Entonces se queda ahí, por la mitad. Pero en esta noche, por medio de las matemáticas de la vida, y vamos a leer 3 pasajes de la Biblia, junto conmigo, ustedes lo vamos a pasar aquí en la pantalla, vamos a ver de qué manera Dios nos quiere mostrar de que podemos tener una vida a un nivel sobresaliente. Amén. Un matrimonio a nivel sobresaliente. Capacidades y habilidades sobresalientes. ¿Por qué quiere eso Dios? Porque Él quiere que mostremos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Vamos a leer el primer pasaje que está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28. Por eso dije que las matemáticas no es una invención del hombre. Es algo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dice que Dios bendijo al hombre, a Adán y Eva, la primera pareja en el Edén, con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Multiplíquense. Multiplíquense. Esa es una función. Tiene que ver con las matemáticas. Si usted, no es lo mismo que no dicen súmense, vayan sumando, dice multiplíquense. Y la multiplicación habla de una manera de crecer o una manera de desarrollar las cosas que va más allá de una simple suma de cosas. Va más allá. Crece. La multiplicación crece. Y cuando uno sabe de multiplicación o sabe multiplicar, cada vez que vaya teniendo un resultado y lo vuelve a multiplicar, eso crece. Crece de una manera que va más allá de la suma de 1 más 1, 2 más 2. La multiplicación es así. Se multiplican. A veces nosotros lo único que sabemos hacer es multiplicar los problemas de la vida, o que se nos multipliquen las angustias, las dificultades, que se nos multipliquen las deudas. A veces parece que no sabemos cómo pasan, pero en vez de tener menos, tenemos más, y que en vez de pagar menos cuentas, pagamos más. Es una manera de no estar bien relacionado con las matemáticas de la vida. Pero a mí me gusta cómo la Biblia habla de multiplicación. Aquí Dios le habla de que el hombre y la mujer no solo tenían que tener hijos y multiplicarse como familia, como seres para poblar la tierra, sino que habla de que nosotros tenemos capacidades, estamos hechos, facultados con capacidades para hacer que las cosas sean abundantes en la vida. Y a veces tenemos tantas escasez, tanta pobreza, y a veces no es financiera, al contrario, a lo mejor dinero es lo que sobra en la casa, pero faltan un montón de cosas. Y uno no sabe cómo puede mejorar su situación. ¿Por qué? Porque no ha sabido manejar ese principio natural con el que Dios nos ha creado. Qué lindo sería que en un matrimonio se multiplique la alegría. ¿O no? ¿Quién no quiere vivir? No, la gente dice que se casa para ser feliz. No, no hay que casarse para ser feliz. Porque no se puede ser feliz si no se entiende cómo funciona el matrimonio. No es el hecho, pum, nos casamos, fuimos a la iglesia, nos casó el pastor, nos casó un cura y ahí vamos a encontrar la felicidad. No.
Hay que agarrar y empezar a pensar, empezar a entender, a hacer cuentas y a ver cómo se puede mejorar cada día. Y que cada día mejore. Y que cada día que se convive sea mejor que el anterior. Porque si uno va mostrando el desarrollo de una multiplicación, comienza con una cosa pequeña y de pronto las cifras aumentan, se hacen grandes, se hacen mejores. Y a veces no tenemos cómo para multiplicar. Hablé de la alegría en un hogar, como pueden ser un montón de cosas. Pero a mí me llamó la atención lo que Dios nos quiere hacernos entender, cómo Él multiplica en nuestra vida ciertas cosas que a nosotros nos faltan y que solamente las vamos a encontrar en Dios. La primera, Él dice que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo no sé cómo se puede multiplicar sin nada una cosa sobre otra. Hay que tener, aunque sea una pequeña base, un 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Ahí se va creciendo, ¿no? 16 por 16, ni idea. Pero el asunto es ese, claro. ¿O alguno sabe cuánto es 16 por 16? No, ni hablemos. Está claro que no andamos para la multiplicación. Pero quiero decir de que a veces no tenemos fuerza, pero Dios tiene una manera de llevarnos al ámbito. Y hoy la palabra de la mañana fue buena, de Rubén Sánchez. Si la quiere escuchar, vaya a YouTube, ahí va a estar la reunión de hoy a la mañana, escuche esa palabra. Cómo Dios fortalece nuestra fe, cómo Dios hace más fuerte. ¿Cómo se fortalece? Con las dificultades, con los problemas, con aquello que cuesta cada día. Si no, no se multiplica la fuerza. Seguimos ahí en el mismo estado, en la misma situación. Pero si uno quiere tener más fuerza, quiere ser cada día más fuerte, se le ponen obstáculos cada vez más difíciles y más grandes para resolver. Y ahí, si no sabemos que en eso, que cada día es un desafío, al resultado final de eso es una multiplicación, vamos a siempre a frustrarnos. Vamos a sentirnos siempre cansados, vamos a seguirnos confundidos, al contrario, nos desanimamos. Pero cada dificultad que hay en la vida, cada cosa que se plantea, eso que nos sorprende en una situación de la vida, Dios dice que si nosotros confiamos en Él, Él lo usa para multiplicar nuestras fuerzas. Amén. Y cuando estamos con mejores fuerzas, somos capaces de lograr cosas. Si no, siempre vamos a estar, no puedo, y no sé, y yo lo haría, sí, pero Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Viene cansado, no sabe cómo terminar la historia, viene con siempre lo mismo, lo ha intentado cientos de miles de veces, probablemente sí. Pero el resultado, ¿cuál es? No logramos nada. Pero cuando nos acercamos a Dios, Él dice que hay multiplicación. Él dice, multiplícate. No era solo el hecho de una cuestión de que haya mucha gente. Podés multiplicar tus fuerzas. Podés ser cada vez más fuerte. No tenés que entregarte en la vida. No tenés que quedarte ahí a la mitad del camino. Hay formas, hay maneras de las cuales yo te di un elemento y es una función matemática, la multiplicación. ¿Cuántas cosas pudimos multiplicar de nuestra vida desde que hemos comenzado a hacer las cosas por nuestras cuentas? ¿Cuántas pudimos multiplicar? Hemos comprobado la multiplicación de Dios en nuestra vida. Yo puedo asegurar que Dios multiplica mis fuerzas cada día. Puedo dar testimonio, sigo adelante, porque en las pruebas Él multiplica mi fuerza. Entonces, cuando soy débil, dijo el apóstol Pablo, soy fuerte. Amén. Qué lindo. Vamos por ahí. Los favores y los pensamientos de Dios, dice el salmista allí, dice, cuando me acuerdo y pienso en ellos, se multiplican. A veces pensamos, no encontramos la manera de que pensar en Dios, Dios piense en nosotros. Nos vemos como abandonados de Dios. Pero es una manera torpe, una manera sin conocimiento, en ignorancia de las cosas de Dios. Pero cuando pensamos en Dios y empezamos a conocer a Dios, vamos a ver que Dios multiplica
sobre nosotros la cantidad de cosas y de cosas que Él tiene pensadas para nosotros, pero nosotros no las podemos ver, no las podemos alcanzar. Creemos que Dios nos ha rechazado, nos ha dejado en el olvido. Esa es la multiplicación, pudiera seguir más. Pero quiero hablar de un segundo pasaje. Jesús es hablando a sus discípulos y a la multitud, y allí les dice en Lucas, vamos a leer, Mateo 13, 23, Mateo 13. Mas el que fue sembrado, habla de un sembrador, dice, en buena tierra, el que oye y entiende la palabra. Y escuche, mire lo que dice aquí. Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Son porcentajes, ¿no? Los porcentajes. Eso también es una función matemática, es una manera matemática de comprobar un estado real de una situación. Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Quién tiene la culpa? Siempre me acuerdo de estas conversaciones con los matrimonios. Y bueno, la culpa es 50-50, dicen, 50 y 50. Nadie quiere llevarse más porcentaje, hacerse responsable de las cosas. Es 50 tiene ella y 50 yo, así quedamos iguales. Pero a veces en la vida vamos descubriendo situaciones y viendo que por medio de esta manera de medir en porcentajes las realidades, descubrimos de que no sabemos a veces cuál es el porcentaje que nos conviene del resultado favorable, de aquello que nos ha hecho bien, de aquello que nos enriquece. No lo miramos desde ese lugar. Siempre creemos de que nos falta, siempre creemos de que no nos alcanza, siempre creemos que es poco. Porque no sabemos medir. Jesús hablaba en esa parábola de que cómo puede uno tener cada día una mejora en sus porcentajes. En vez de tener una merma, es una manera de decir, bueno, mira, un mínimo de 30 está bien, pero se mejora con un 60%. Esto es como los aumentos, ¿no? Cuando se piden. Y bueno, ¿cuánto te aumentaron? Y un 30%. Es un poco. Con respecto al sueldo inicial, un 30% de aumento es bueno. Pero si te aumentan un 60%, mejora mucho eso. Las expectativas cambian. Y si el aumento es un 100%, se sabe que se duplica. Pero si lo miramos en un conjunto de un todo a nuestra vida y decimos, bueno, ¿cuánto amas a Dios? ¿En qué porcentaje está tu vida hoy de interés y de pasión y de deseos de conocer a Dios? ¿Qué porcentaje tenés en tu vida? ¿Cuánto lo podés medir? Y uno analiza la vida de todo lo que hace y va a ir descubriendo que el porcentaje siempre es pequeño. ¿Qué porcentaje de cada día, del tiempo que Dios te da, cada día de vida, buscas a Dios? El día tiene 24 horas, ese sería el 100%. El 10% de esos 24 horas, ¿cuántos serían? 2 horas y cuarto sería el 10%. Un 10% de nuestro día darle a Dios parece mucho. Como a quien le toca dar el diezmo, ¿no? Es mucho, pastor, el diezmo. ¿Y cuáles son los porcentajes? El porcentaje a veces no lo medimos en lo que desperdiciamos de nuestro cada día. Si viéramos nuestra vida matemáticamente de nuestras actitudes con respecto a Dios, vamos a ver que en porcentaje siempre es muy ínfimo, muy poco lo que le ofrecemos a Dios. En la vida, si tuviéramos que tomar la vida desde todo lo que hemos vivido aquí como un conjunto de un 100%, un círculo, y tuviéramos que hacer ese gráfico como una torta, ¿cuánto de toda nuestra vida hemos buscado con interés y con deseo tener comunión con Dios, servir a Dios, ni hablar? Es una manera de ver la vida. Por eso Dios le puso matemáticas a la vida. ¿En qué porcentaje se encuentra tu nivel de tu tanque espiritual? Y ando con medio tanque. Y tengo 3/4. Son porcentajes, medidas
que uno puede tener de su realidad y a veces no las queremos ver, no las queremos analizar, queremos ser indiferentes a eso. Claro que eso tiene resultados. No es lo mismo lograr un resultado de un 30% que de un 60% o un 100%. A veces nos conformamos con el mínimo indispensable. No queremos sentirnos con la carga y que la conciencia nos angustie cada día de que no tenemos un porcentaje real. Yo no sé qué vino a escuchar esta noche, pero el porcentaje real de lo que usted se va a llevar esta noche, de la palabra y de la bendición que Dios tiene para su vida, será la medida exacta del interés que le ponga de su corazón, de su mente, de su atención a buscar a Dios. No dependerá de ninguna unción, no dependerá de un culto ungido, dependerá del interés que hay en mi corazón, porque donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. O donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. A veces venimos aquí y nos excusamos delante de Dios. No, hoy no sentí nada. No, el culto, lo que pasa es que el pastor ahora se le dio por hablar así. No, lo que pasa es que no le estamos poniendo de nuestro corazón el más mínimo interés de que realmente Dios se manifieste en mi vida. Porque Dios dice claramente en su palabra que Él es encontrado de los que le buscan. Amén. Y si usted vino a buscar a Dios, usted se va a llevar tanto de Dios como quiera. Si usted está seguro de que Dios es todopoderoso y Él está aquí, usted se va a llevar de Dios tanto como se anime a creer. Según el porcentaje de su fe, va a ser la medida de su bendición, de la manifestación del poder de Dios en su vida. Eso lo he visto en mi vida, un montón de veces. Cuando más le busqué, más se manifestó Dios a mi vida. Cuando menos le busqué, menos de Dios se manifestó en mi vida. Eso lo elegimos nosotros, eso lo decidimos nosotros, no Dios. Por eso creo que tenemos que tener la conciencia de saber que si Dios nos habla, tenemos que escuchar claramente qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero dejé para lo último, para un poquito más de esta charla, otra cuestión más temática de la vida en la cual Dios nos habla. Y ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 14, es el mismo Jesús quien habla y Él pide y hace este comentario. Fíjense lo que Jesús dice. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él. Y dirán, este hombre no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular? Esta es la palabra, calcular. Es una función matemática. Es una capacidad que Dios nos ha dado de analizar de manera anticipada, como se dice, hacer en los papeles, ver de manera anticipada en los papeles resultados que se podrían dar antes que sucedan. Y a veces no calculamos, no hemos aprendido a calcular. Y resulta que Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado los medios, nos ha formado con esa facultad de que sepamos calcular las cosas. Como cuando éramos chicos, ¿no? Y queríamos saltar esas cunetas que había antes, ¿no? En las calles. Veníamos corriendo y si no traíamos muy buena inercia, ese envión, como se dice, ¡pum!, nos caíamos en la cuneta. Pero había algunos que sabían calcular, entonces tomaban más lejos, mayor carrera, entonces lograban mayor impulso, mayor inercia y caían del otro lado. Es una cosa simple, cualquier niño lo hace así. Calcular. Pero en la vida, la gran mayoría de los adultos, en especial manera, sufrimos frustraciones, sufrimos decepciones, nos sentimos contrariados, nos desanimamos frente a ciertos resultados de nuestra vida y entonces
Ahí nos quedamos llorando, amargados, protestando, quejándonos, echándole la culpa a todo el mundo, sin darnos cuenta que eso que nos está pasando es exactamente el resultado de algo que iba a suceder sí o sí, y no lo calculamos antes. Si lo hubiéramos pensado, si nos hubiéramos puesto a calcular, como dice Jesús ahí, ¿qué hombre va a empezar una casa y quererse hacer una gran casa sin hacer los cálculos previamente? Si tiene el dinero, si le va a alcanzar, ¿qué le va a pasar? Si no lo hace, va a fallar. Pero si hace el proyecto, mira lo que tiene, cuenta todo lo que puede lograr, él sabrá hasta dónde va a llegar. Lo puede saber. ¿Por qué? Por medio de cálculos matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, qué sé yo. Hay un montón de cosas que se pueden observar, se pueden corregir, se pueden estudiar, tomarse el tiempo, volverlos a analizar y vas a ver los resultados que va a haber por delante. ¿Con qué resultados te encontraste últimamente? ¿Con qué cosas nos hemos encontrado últimamente? Últimamente he observado lo que va de este año. Soy un observador, me toca observar a la gente, en especial manera a la familia Redil. Cómo buscamos argumentos que nos autojustifiquen permanentemente nuestra falta de pensar, de tomarnos el tiempo necesario para evaluar lo que estamos haciendo cada día. Hacer cálculos. La mente está hecha para hacer cálculos. Todo en la vida está llena de cálculos. Y algunos te salen mal, otros pegan en el centro, otros pegan cerca, a otros les falta. Entonces vamos corrigiendo, vamos analizando, porque estamos calculando. Hay cálculos que si no se toman bien en cuenta, de manera anticipada, los resultados van a ser más malos de lo que lo pensamos. Sí. Los resultados son inevitables, son justos. 2 más 2 es 4. No se puede cambiar eso. Usted hace un cálculo de 2 más 2, siempre le va a dar 4. Es imposible que le dé 3,75 o le dé 4,15. No va a haber forma, porque las matemáticas son exactas. Y cada resultado malo es el resultado exacto de nuestra actitud anterior, de la que no hemos tomado cálculo, de la que no nos hemos pensado. ¿Por qué no te alcanza la plata a fin de mes? Porque no hiciste los cálculos, querido. No pensaste, no lo analizaste conforme a la realidad de tu vida, conforme a tus ganancias propias. Entonces te vienen las angustias, te vienen los problemas, te empiezan las discusiones. ¿Qué esperabas? ¿Que con 100 pesos puedas gastar lo mismo que con 1.000? Imposible. Con 100 pesos te va a alcanzar para lo que vale hasta 100 pesos. De ahí para adelante todo se va a convertir en un problema, en una deuda. Entonces, para que no se te convierta en un problema, 110 es ver cómo conseguís esos 10 que te faltan, para que cuando los gastes puedas cubrir todas las necesidades. Pero no vine a hablar de finanzas solamente. Vine a hablar de los resultados cotidianos que hay en nuestra vida, en nuestra familia, en las cosas que nos pasan. Y a veces venimos con la cabeza gacha, confundidos, amargados, esperando de que Dios haga un milagro a nuestro favor. ¿Y sabes qué? He descubierto de que Dios se comporta como un padre. Cuando ve que su hijo ha venido y vuelto y ha hecho mal los cálculos de sus decisiones, de sus determinaciones, Él no lo felicita, sino que le hace ver realmente cómo puede recalcular sus situaciones, evaluar y corregir y tomar una buena decisión. Porque arrepentirse es eso. Es darse cuenta que los resultados son responsabilidad nuestra, decisiones malas nuestras.
Y una de las decisiones más malas que tomamos en nuestra vida y en nuestras decisiones es dejar afuera a Dios, las directivas de Dios, los designios de Dios, los pensamientos de Dios para nuestra vida. A veces vamos delante de Dios, Señor, bendecime todo esto, yo en tu nombre voy a comenzar esto. Pará, hagamos el cálculo. Jesús cuando se encontró con esa gente dice, pare, ¿dónde van todos tan apurados? Hagan un cálculo. ¿Saben lo que significa seguir a Jesús? Mucha gente viene a la iglesia para que Dios les solucione sus problemas. Mucha gente pide oración. Últimamente, Señor, tengo una petición especial. Ay, oren por esta petición especial. ¿Hiciste los cálculos sobre esa petición especial? ¿Sabés de qué se trata? ¿Te conviene, no te conviene lo que estás pidiendo? ¿Analizaste qué puede pasar más adelante? ¿Hiciste una observación, un estudio? Hay gente que ha hecho mal negocio en la vida. Y el mal negocio es dejar a Dios siempre en segundo lugar. Ese es un cálculo muy mal hecho. Siempre lo dejamos en segundo lugar. Siempre para después. Ahora no puedo, más adelante. Y después pasa lo que pasa. Pastor, ore por mí. ¿Cuáles son los cálculos? Porque los cálculos te llevan a ver las consecuencias. Dice, si yo voy a pelear con 5 contra 100, ¿cómo me va a ir? Y me va a ir muy mal. Porque 5 contra 100 son 20 contra 1. Y hay que tener para pelear 20 contra 1. ¿Calculaste? ¿Qué cálculos te están saliendo mal? Caín, el hermano de Abel, un día le hizo un plan. Dice, yo voy a hacer esto y voy a terminar con esto de esta manera. Y según sus cálculos, les daban bien. Un resultado así, bueno, sí, bueno, listo. Se termina esto. Pero Dios lo estaba observando y le dice, mira, Caín, repasa tus cálculos. Revisa tus cuentas. Me parece que los resultados de eso van a ser muy malos. Pero muy malos. Estás a tiempo de no cometer un error. Evita un error garrafal. Evitátelo, por favor. Evitátelo. Mirá, si vos haces el cálculo, te va a ir mejor. Si haces como yo te digo, dice Dios. Si vos querés que te vaya bien como yo te digo, haz estos números, revisalos. Pero Caín dijo, no, a vos no te importa, yo hago la mía. ¿Cuáles fueron los resultados? Horripilantes. Y a veces nosotros en ira, en resentimiento, heridos, con sed de venganza, actuamos y no pensamos, no calculamos lo que puede generar eso. Y entonces decimos lo que se nos parece. Insultamos, mentimos, difamamos y parece que nos sacamos el problema de encima, pero no calculamos la consecuencia de eso. Nunca calculamos la medida de dónde pueden terminar nuestras malas decisiones, heridos, enojados, resentidos, amargados, llenos de ira, de contienda. Un pequeño error de cálculo nos puede costar el resto de nuestra vida. Una pequeña cosa no tomado, no es el tiempo necesario para saber que los resultados de eso que vamos a hacer tienen consecuencias inimaginadas, todas negativas, y que nos van a hacer sufrir el resto de nuestros días. ¿Cuánta gente se lamenta y sufre cada día las consecuencias de malas decisiones, las fallas de cálculo? No miraron que la calculadora les estaba echando un error. Las matemáticas de la vida que Dios nos propone son para que nosotros vivamos una vida grandemente bendecida, tengamos vida y vida en abundancia. Pero tenemos que usar las matemáticas de la vida. Tenemos que usarlas. Tenemos que hacer nuestros cálculos. ¿Estamos haciendo un buen negocio? ¿Es buen negocio? ¿De veras es buen negocio lo que estás haciendo?
Pensá en tu relación con Dios. Porque si te estás enriqueciendo en Dios, tu vida va a ser enriquecida. El apóstol Pablo, con esto termino, dijo: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Pero hoy las estimo sin valor por lograr a conocer a Cristo Jesús. Ese sí que estaba haciendo un buen negocio. Porque cuando uno se enriquece en Cristo Jesús, el resto de la vida ya viene enriquecida. Porque Jesús dijo: buscad el reino de Dios y su justicia primero, y todo lo demás viene añadido. Amén. ¿Cuáles son tus cálculos? ¿Te vienen fallando los cálculos? ¿No se te está dando? ¿Lo estás intentando por todos los caminos? Ahora es hora de pensar, de analizar, de corregir. Cuando uno está en un papel haciendo cálculos, puede rehacer, borrar y rehacer, antes de hacer. Por eso hay que calcular antes de decir algo, antes de enojarte, antes de tomar a juego las cosas de Dios. Yo he visto la ruptura de matrimonios, la caída estrepitosa y triste con consecuencias inimaginadas de familias enteras. Esta es la realidad que vivimos todos los días y a veces no calculamos que nuestra peor decisión es jugar con el pecado. Es reírnos de las palabras de Dios, subestimar el valor de la verdad de la palabra de Dios, el creer no pasa nada. Un pequeño error en el cálculo de la vida te puede costar la eternidad con Dios. No te olvides de esa regla matemática.